Gracias a Dios, bueno, hemos iniciado la semana del sábado con la misa y hoy, bueno, tenemos la presencia del Padre Ariel. Esto ya entra dentro del marco de la Semana del Docente, así que bueno, creo que en un tiempo donde el tema de la vida está planteado de distintos aspectos, desde la ciencia, pero un poco desde la ética, qué nos dice la Iglesia y cómo plantearlo, pues estamos convencidos, ¿no?, de que las leyes van a ir surgiendo, pero lo más importante es el tema de la educación y de la conciencia, ¿no? Así que por eso nos pareció importante traer al Padre Ariel para trabajar con nuestros alumnos del nivel superior y los profesores, ¿no? En los tiempos en que vivimos, una de las características más dramáticas a lo mejor del tiempo presente es la disociación, la desintegración, ¿no? A veces nos pasa incluso a nosotros mismos como personas que estamos tan tironeados por muchas cosas que de pronto nos cuesta unificar nuestra vida, unificar nuestros sentimientos, unificar nuestras expresiones. Entonces, la educación hoy también corre este riesgo, ¿no? En medio de las tecnologías, en medio de las informaciones, en medio de las obligaciones y las exigencias, el riesgo es perder de vista a la persona. Una pregunta fundamental sería, ¿para qué educamos o para quién educamos, ¿no? Esta sería un poco la pregunta. Nos hicimos profesores, docentes de una ciencia, de una técnica, de un arte, o nos hicimos profesores, docentes de personas, porque no es lo mismo ser profesor de literatura que ser profesor de Matías, ¿no? O ser profesor de Andreita, que tiene su historia, que tiene su realidad, y ahí yo creo que está la gran conversión que tenemos que hacer hoy, ¿no? Cuando el Papa Francisco nos invita a descubrir el valor de cada persona y a centrarnos en esa realidad que es única e irrepetible, lo que nos está diciendo es esto, que como sociedad, que como iglesia y como escuela tenemos que saber descubrir el valor que está presente en cada uno de nosotros y también en los demás. Así que Educando para la Vida y para el Amor pretende sintetizar un poco estas grandes líneas que convergen en cada uno de nosotros, La educación nos implica, el amor nos implica, la vida nos implica. Entonces busquemos la forma de que todo esto se unifique para que salga lo mejor de nosotros mismos y que podamos generar lo mejor también en las personas que tenemos por delante. Bueno, la bioética es una palabra como bastante amplia, es una disciplina interdisciplinaria donde convergen muchas ciencias para buscar lo mejor a favor de la vida, ¿no? Sería la ética de la vida. Y por lo tanto involucra todo, involucra el ecosistema, involucra la vida vegetal, la vida animal y también la vida humana. El tema concreto que me estás preguntando hace referencia a la procreación, a las nuevas técnicas de reproducción asistida o artificial, dependiendo uno u otro caso no es lo mismo. Y aquí de nuevo, lo que no hay que perder de vista es la persona, Primero la persona por nacer, que es persona desde el mismo momento de la concepción, que por lo tanto desde el momento de la concepción el embrión tiene sus derechos, tiene su dignidad, tiene que ser tutelado, y también la persona que desea tener un hijo, ¿no? Esta mamá, este papá, esta pareja humana que desea verse reflejado en sus hijos. La bioética no solo apunta a lo que es el uso de las tecnologías, sino también al discernimiento prudente, sereno, de hasta qué punto la ciencia puede seguir avanzando o desde qué momento hay que dar respeto también a lo que es la naturaleza, ¿no? Y aceptar los límites y los impedimentos. Una frase que lleva tal vez más de 30 años, no me acuerdo con precisión la fecha de publicación, dice que uno de los grandes desafíos del mundo actual es descubrir que no todo lo científica y técnicamente posible es éticamente aceptable. Entonces, que se pueda hacer desde el punto de vista científico y tecnológico no significa que yo lo tenga que hacer, o que se pueda hacer también desde el punto de vista ético. La conciencia de la persona es la que pone la marca y el punto donde decir, bueno, desde aquí se puede seguir avanzando, hasta aquí sería mejor detenerse. Sin duda, esto ya es una herida que venimos arrastrando como sociedad desde varios siglos, concretamente el siglo XX, con las guerras, con la manipulación genética mismo, con las grandes masacres que se han dado a lo largo del siglo pasado, ha dejado ríos de sangre y de sufrimiento en este tema. Actualmente la economía de la exclusión, como se da en llamar a esta economía capitalista, esta economía de mercado, genera que muchas personas pierdan su espacio dentro de la sociedad. El Papa Francisco
de un modo muy valiente en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium del año 2013, dice que vivimos en una cultura del descarte, donde pasamos de descartar una ropa, de descartar un teléfono, de descartar algo que no nos sirve, a descartar una persona. Y lo que estamos viendo en estas últimas semanas, con los naufragios en el Mediterráneo, lo vemos también en nuestra sociedad, mucho más cerca, con la realidad de tantas personas que se sienten excluidas, en realidad lo que nos está mostrando es eso, que hemos perdido de vista a la persona. Y hay muchos que para nosotros son un problema, y que tal vez no lo decimos así, pero si no estuvieran mejor. Entonces este descarte de personas, que hoy son ellos, pero mañana somos nosotros, porque cuando nos pongamos viejos nos van a descartar a nosotros, sin lugar a dudas, es como una máquina que nos va comiendo. Por eso es necesario detener esto, ¿no? Y volver a descubrir el valor de la persona, la centralidad de la persona, desde la educación especialmente, para que esta cultura del descarte no vaya por sobre de nuestra realidad. Generar una cultura de la vida que pueda contraponerse a esta cultura del descarte. Ese sería un poquito el desafío. Bueno, la Iglesia es defensora de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y siempre ha buscado hacer presente el mensaje de Jesucristo. A mí me impacta mucho una frase del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, fácil de acordar porque es Juan 10:10. Dice en el capítulo 10, en el versículo 10, dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces uno diría, ¿y Jesús vino a hacer milagros? Sí. ¿Y Jesús vino a revelar el Padre? Sí. ¿Y Jesús vino a hacer presente el amor en una familia humana? Sí. Pero la frase que Jesús dice en el discurso del buen pastor, allí en el capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y no es un invento de Jesús, porque ya en el Antiguo Testamento, cuando nos deja los 10 mandamientos, en el centro de los 10 mandamientos, el quinto, el corazón de la ley, ¿cuál es? No matarás. La vida en el centro de los 10 mandamientos. La vida en el centro del mensaje de Jesús. Y cuando la muerte parecía cerrar para siempre la historia, Jesús sale de la tumba y la vida vence siempre, ¿no? Con la resurrección. Entonces, la Iglesia evangeliza la vida y anuncia el evangelio de la vida, siempre, aún en las circunstancias más dramáticas, como pueden ser situaciones de adicción, situaciones de enfermedad, situaciones de enfermedades terminales, incluso más dramáticas todavía, situaciones de exclusión, de pobreza. La Iglesia siempre evangeliza la vida y anuncia el evangelio de la vida.